Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en una mañana soleada en la que entra la luz a raudales por la ventana y en la que vamos a hablar acerca de música. Sí, vamos a hablar acerca de jazz porque este es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que hablamos acerca de músicos de jazz, discos, libros, películas, documentales, bueno, todo lo que tiene que ver con el jazz que a mí más me interesa y que quiero compartir con ustedes. Y hoy quiero hablar de un músico del que se habla, la verdad, muy poco y que a mí me gusta mucho, a pesar de que solo tengo en estos momentos un disco suyo. Pero antes de hablar de él, quiero comenzar con unas disquisiciones que tienen que ver un poco más con lo lingüístico, un poco más con la fonología, con la pronunciación del inglés, porque el inglés es una lengua en la cual si uno ve una palabra y no la ha escuchado, no está nunca seguro de cómo se pronuncia esa palabra. Y esto ocurre especialmente con los nombres. El disco que tengo de este músico es este que aquí está. Y su nombre aparece ahí en la parte superior de este disco, en una portada muy hermosa, la verdad, color rosado. Le damos la vuelta para que se vea mejor el nombre de este músico, trombonista, y además vemos también la calidad de los músicos que lo acompañan ahí en este disco, Evolution. Pero su nombre, ¿cómo se pronuncia? Yo la verdad es que nunca lo he sabido. No sé si se pronuncia a la manera más escocesa, Graham, o Gracan, o Grachan, o Graken, o Gretchen, pues no está claro. Pero bueno, una búsqueda en internet me ha sacado de dudas y parece que ese nombre se pronuncia Gratian. La CH se pronuncia como SH. Gratian Moncur III, el tercero. Y esto del tercero tiene que ver también con esta idea que hay en muchas familias en los Estados Unidos de mantener la tradición de los nombres casi como si fuese una suerte de aristocracia. Tenemos senior, ¿no?, que es el primero, el padre original, el abuelo, ¿no?, por así decirlo, y después tenemos junior, a veces el segundo, con números romanos número 2. Ese sería el hijo del primer padre. Y después, cuando ese hijo tiene un hijo y le pone el mismo nombre, pues se convierte en tercero, the third, y así sucesivamente. Puede haber cuarto, quinto. Yo, de hecho, cuando daba clase de español en Vanderbilt University, en Nashville, tuve un alumno que tenía el número 5, es decir, era el quinto de su generación con el mismo nombre. Bueno, pues Gratian Moncur III es el tercero en su familia con ese nombre, y de hecho su padre, Gratian Moncur II, es decir, el junior, también fue músico de jazz, así que entró Gratian Moncur III en una familia en la cual la música tenía presencia. Pero bueno, si ustedes no saben cómo pronunciar el nombre de este trombonista, es Gratian Moncur III, el tercero, en un país en el que no hay realeza ni aristocracia, pues la gente normal en muchos casos utiliza estas nomenclaturas y estos números romanos para marcar las generaciones de personas que tienen el mismo nombre. Y esto suele ocurrir específicamente con los miembros varones de las familias, como es el caso de Gratian Moncur III. Y de este hombre, de Gratian Moncur III, no tengo más que este disco, Evolution, grabado para el sello Blue Note en 1963. Pero es que es uno de esos discos que te abren el apetito, sí, y deseas tener muchos discos más de un músico como este, Gratian Moncur III. Primero, porque Moncur es un trombonista diferente, y a mí el trombón es un instrumento que siempre me ha atraído mucho dentro del jazz. Segundo, por los magníficos músicos que acompañan a Moncur
en esta sesión. Si le damos la vuelta de nuevo, vemos que hablamos de Lee Morgan a la trompeta, de Jackie McLean al saxo alto, de Bobby Hutcherson al vibráfono, Bob Cranshaw al contrabajo y Anthony Williams o Tony Williams a la batería. Los músicos también son una razón para acercarse a este disco. Y tercero, porque se grabó en un momento muy interesante de la historia del jazz. 1963, un año en el que los músicos más cercanos a las vanguardias estaban explorando los caminos que llevaban al free jazz, caminos capitaneados, dirigidos por músicos como, entre otros, John Coltrane o, por supuesto, Ornette Coleman y algunos otros que estaban tratando de ir más allá de los parámetros genéricos aceptables y aceptados. Eric Dolphy podría ser otro, por ejemplo. Por todo ello, este disco me parece muy interesante. Evolution, evolución, ya el título lo dice. Es además el disco de debut de Monker, nacido en la ciudad de Nueva York en 1937 y, como ya decía al principio del vídeo, hijo del contrabajista Gratian Monker II, músico hoy muy poco conocido, pero que en su momento grabó con Bunny Berrigan, Mildred Bailey, Bud Freeman, Teddy Wilson o Ike Quebec. Y ya saben lo mucho que me gusta a mí Ike Quebec, porque de hecho el primero de los vídeos dentro de esta serie Impresiones sobre Jazz ya hace varios años se dedicó precisamente a ese saxofonista, Ike Quebec. Pero no vamos a hablar del padre de Gratian Monker, sino del propio Gratian Monker III, the third, el trombonista, que se inició en el cello, pero muy pronto se decidió por el trombón, un instrumento con el que continuaría durante el resto de su vida y durante el resto de su carrera. Estudió, por cierto, en la misma escuela privada en Carolina del Norte, en la cual había estado anteriormente el trompetista Dizzy Gillespie. No tardaría Gratian Monker III en estrenarse en el jazz, tocando con Art Blakey, con Jackie McLean, a quien, por cierto, le uniría desde entonces una estrecha amistad que provocaría, por ejemplo, que McLean apareciese en este disco, Evolution. Era amigo de Monker y, por tanto, aparece en el disco, pero también hay que decir que antes de esto, Monker había tocado en algunos de los álbumes que Jackie McLean grabó para Blue Note. Su carrera hizo que a finales de los años 50 y principios de los 60 se cruzase con Ray Charles o con Sonny Rollins y que formase parte también del Jazz Tet de Benny Golson y Art Farmer durante un breve tiempo, más o menos alrededor del año 1962, a principios de los 60 y antes de grabar este Evolution, había formado parte del Jazz Tet de Golson y Farmer. Y en su música lo que encontramos es una clara referencia a los grandes del jazz que le precedieron, por ejemplo en su instrumento, J.J. Johnson puede ser uno de ellos, pero al mismo tiempo también un deseo de explorar nuevos territorios más free, más vanguardistas, con mayor libertad, pero a partir siempre de esa tradición. Y eso es precisamente lo que hace en este disco, Evolution. Y por eso este disco para mí es muy interesante. En ese sentido, la sección rítmica que lo acompaña y la presencia de Bobby Hutcherson al vibráfono son muy adecuadas, así como lo son también Lee Morgan y Jackie McLean, que representan esa conexión con la tradición
que tanto respeta Monker. Se lo dice el propio Monker a A.B. Spellman, que redactó las notas de este disco, y A.B. Spellman fue un crítico de jazz muy interesante, que además escribió un libro en el que habla, entre otros, sobre Jackie McLean, que se titula Four Lives in the Bebop Business, 4 vidas en el negocio del bebop. Y bueno, pues ahí habla, por ejemplo, de Herbie Nichols, si no me equivoco, y también de Jackie McLean. Es un libro que he mostrado en alguna ocasión en el canal y que recientemente mi amigo Guido Ruiz en Chile también mostró en uno de sus vídeos. Pues el propio Monker le dice, y se recoge esto en las notas de este disco, a A.B. Spellman: conozco a Cranshaw, Morgan y McLean desde hace mucho tiempo y he tocado con ellos muchísimas veces. Siento que comprendemos muy bien la música los unos de los otros. Estoy contento de cómo todos han tocado en esta sesión y no creo que nadie hubiese podido contribuir más. Me alegra saber que Monker estaba contento con el resultado de esta sesión, porque a mí me parece una sesión realmente excelente que hace que yo quiera encontrar más discos de Monker. Cosa no siempre fácil y desde luego cosa no siempre barata, al menos aquí en los Estados Unidos. Estoy muy contento de haber encontrado este disco ya hace bastantes años, pero desde entonces todavía no he añadido ningún otro disco de Monker a mi colección, y no es por no haber querido, por supuesto. Gratian Monker llevaba ya un tiempo interesado en la composición y en las maneras de ir más allá de las formas aceptadas de tocar el trombón dentro del jazz. Ya había escrito la mayor parte de los temas para los 2 discos de McLean en los que había participado. Uno es One Step Beyond y otro es Destination Out, y los 2 son de 1963, así que este fue un año de mucho trabajo discográfico para Monker, porque además de participar en estos discos de Jackie McLean, pues grabó como líder este disco de debut, que es Evolution. Y aquí en Evolution las 4 piezas que se presentan, ahí vemos los títulos: Air Raid, Evolution, The Coaster y Monk in Wonderland, es decir, Thelonious Monk, por supuesto, en el País de las Maravillas, jugando un poco ahí con Lewis Carroll y, por supuesto, haciendo una referencia a un músico que fue inspiración también para Monker, como para muchos de estos vanguardistas en los años 60, como es Thelonious Monk. Las 4 piezas que aquí se presentan son composiciones del propio Monker, todas ellas extensas, todas ellas diseñadas como vehículos para esa exploración de nuevas geografías musicales emparentadas con el free, pero también con la tradición jazzística de la que parte este sexteto. En este disco encontrarán ustedes momentos más atmosféricos, por ejemplo, Air Raid, el tema que abre el disco, Evolution, el que le da título, que recorre caminos más cercanos al free jazz. Hay momentos más atmosféricos, como digo, y momentos en los que se enfatiza el swing. Eso también está ahí. En realidad el swing, incluso en los temas como Evolution más free, nunca desaparece del todo y se nota con claridad la compenetración entre los músicos, esa comprensión mutua de la que hablaba el propio Monker en las notas conversando con A.B. Spellman. En algunos casos, como The Coaster significa en este caso montaña rusa, pues la idea es reflejar con la música una experiencia personal, como en ese tema, The Coaster, en particular, la experiencia de montar en la montaña rusa del parque de atracciones de Coney Island, en Nueva York. Tenemos también el tema que cierra el disco, de más o menos casi 8 minutos, titulado, como ya hemos dicho, Monk in Wonderland, Monk en el País de las Maravillas, y ahí Monker se inspira directamente en la forma de tocar el piano de Thelonious Monk, cambiando el compás en los solos y reinterpretando en su propia composición la manera de tocar el piano de Monk,
otro referente, como ya he dicho, para estos músicos vanguardistas. No se trata de imitar a Monk, se trata realmente de recrear, reinterpretar la manera de tocar el piano de Thelonious Monk. No se está haciendo realmente alusión a un tema en particular de Thelonious Monk, pero sí se tiene en cuenta la manera innovadora, diferente, vanguardista en su propio sentido de tocar el piano de Thelonious Monk para crear ese tema. Y el título del álbum ya lo dice, Evolution. Este disco se grabó en el estudio de Rudy Van Gelder en una sola sesión en noviembre de 1963. De hecho, el día 21 de noviembre de 1963, es decir, un día antes del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Por pura casualidad, evidentemente, pero así es. Lo dice el título ya. La música de Monker estaba en constante evolución. Se ve aquí, comparando, por ejemplo, este disco con los discos a nombre de Jackie McLean en los que aparece Gratian Monker, pues podemos ver que aquí se representa, se objetiva ya una evolución de su música que estaría en constante evolución. Y entonces en su segundo álbum para Blue Note, que quiero tener, pero no lo tengo de momento, un álbum que se grabó en 1964 y se publicó al año siguiente, en 1965, titulado Some Other Stuff, algunas otras cosas. En ese disco nos lo encontramos de nuevo junto a Tony Williams a la batería, pero acompañado en esta ocasión, y por esto realmente digo que este disco abre el apetito, y viendo el tipo de músicos que aparecen con él en su segundo disco, Some Other Stuff, todavía más, porque en ese disco nos lo encontramos acompañado por Wayne Shorter al saxo tenor y Herbie Hancock al piano y Cecil McBee a la batería. Perdón, al contrabajo. Es decir, Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano y Cecil McBee al contrabajo, con Tony Williams a la batería, con lo cual en ese caso tenemos un quinteto, pero volvemos a comprobar, he escuchado algunos de los temas, por supuesto, online, pero no tengo ese disco. Es una música, la de Monker, que siempre está buscando nuevas fronteras, nuevos caminos por los que transitar, y siempre está, como dice el título de este disco, en constante evolución. Y de hecho, después de ese segundo disco, Monker seguiría evolucionando por las sendas de las vanguardias, uniéndose, por ejemplo, a Archie Shepp o a Roswell Rudd, otro trombonista con inquietudes semejantes a las suyas, que me parece un trombonista muy interesante también, del que tengo algún disco, pero no es fácil encontrar tampoco su discografía hoy en día en los Estados Unidos. Pero él continuó, Monker continuó evolucionando a lo largo de los años, viajando a Europa, grabando como líder en París, componiendo una sinfonía jazzística y muchas otras cosas, pero por desgracia sus problemas de salud lo llevaron más a la docencia que a las apariciones públicas. Entonces fue profesor, pero no tanto intérprete en directo, precisamente por problemas de salud. Grabó poco comparativamente, aunque apareció, por ejemplo, en 1985 en el disco Point of View, Punto de Vista, que fue el debut de Cassandra Wilson. De hecho, uno de los temas de ese disco lo compuso el propio Monker. Y con la llegada del nuevo milenio, registró un par de nuevos álbumes como líder que tampoco tengo en mi colección, así que de esos no les puedo hablar. Un ataque al corazón acabó con su vida en junio de 2022, es decir, hace menos de 3 años. Estamos grabando esto en marzo de 2025. Y murió exactamente el día de su 85 cumpleaños. Evolution, que es su debut como líder, es sin duda, este disco que aquí tengo, la mejor puerta de entrada a la música
de Gratian Moncur III. Y quien tenga la oportunidad de escuchar este disco, a buen seguro se interesará también por encontrar alguno de los demás registros que conforman una discografía escasamente conocida, escasamente comentada hoy en día, pero realmente interesante. Yo les aseguro que si escuchan este disco querrán buscar más discos de Gratian Moncur III. Que después tengan suerte con eso ya es otra cuestión. Y por supuesto el disco también de Blue Note, Some Other Stuff, publicado en 1965. Muy interesante la música de Gratian Moncur III. Y en las notas de este disco, Evolution, A.B. Spellman, que ya digo que A.B. Spellman cuando hablaba de jazz sabía muy bien lo que decía. Era un crítico muy incisivo, muy observador, que además se expresaba muy bien. Y que resumió con estas acertadas palabras la concepción musical de Gratian Moncur III y también de los músicos que lo acompañan en el álbum, del resto de este sexteto. Y dice A.B. Spellman en las notas. Y se refiere, ya digo, tanto a Moncur como al resto de los músicos que aquí aparecen. Sus oídos están bien abiertos, están técnicamente preparados para ejecutar las partituras más exigentes y abstractas. Su relación profesional y social con músicos más tradicionales mantiene sus referencias históricas a la vista, pero su interés en lo que pueden hacer para autoafirmar su música los fuerza a alterar constantemente las reglas, que es lo más peligroso comercialmente que un músico puede hacer. Ahí vemos cómo habla con cierta retranca A.B. Spellman, porque habla de que sí, son músicos muy interesantes, que tienen respeto por la tradición, pero que quieren ir más allá, y eso de cambiar las normas, alterar las reglas, es algo que no suele dar grandes dividendos comerciales, pero sí artísticos en muchos casos, y es el caso de Gratian Moncur III, sin ninguna duda. Porque al mismo tiempo, Moncur y sus compañeros buscan trascender los parámetros genéricos del jazz de su tiempo, y lo hacen con un talento, con un ahínco, con una seguridad de que esto es lo que quieren hacer. Es tan potente todo ello que los oyentes no podemos dejar de admirarnos y de sentirnos atrapados por las ideas sorprendentes que encierra su música. No todo lo que encontramos en Evolution es free jazz. De hecho, se interna en ciertos momentos específicos Moncur con el sexteto en ese terreno del free jazz, solo en algunos casos de este disco. A veces se acerca, está ahí tocando, explorando esos nuevos lugares, esos nuevos caminos, esos nuevos senderos, pero no siempre entra de lleno. Lo vemos eso en Monkey in Wonderland, lo vemos en Air Raid, desde luego lo vemos en Evolution, el tema que le da título a este disco. En The Coaster lo que hay es muy buen humor, lo que hay también es mucho swing, pero lo que hay en el disco al completo, es un sexteto, ahora lo he conseguido decir bien, un sexteto que se comprende mutuamente, un músico a otro, este músico al anterior, los 6 tocan con una idea muy clara de lo que quieren hacer. No es que siempre sepan exactamente cómo hacerlo, están explorando, están evolucionando, y por eso este disco de 1963, no por casualidad de 1963, es un disco muy interesante porque nos apunta hacia nuevos caminos por los cuales el jazz ya estaba comenzando a transitar. Yo les recomiendo este disco, si lo pueden encontrar, escúchenlo porque creo que les va a interesar, y si es así, yo creo que buscarán más discos de Gratian Moncur III, el tercero. Su padre también había sido músico de jazz, un músico de jazz no tan vanguardista como el propio hijo, como Gratian Moncur III, pero es que este disco
es una verdadera delicia. Y no es solamente que lo recomiende porque no es un disco demasiado conocido, no es solamente porque Monker no sea uno de esos trombonistas que nos vienen a la cabeza ya rápidamente cuando hablamos del trombón en el jazz. No, no es el caso. Pero desde luego es un disco muy satisfactorio y un disco que, como dije al principio, abre el apetito. Quiere uno encontrar más discos semejantes, ya sean de Monker o de otros músicos de su generación. Son discos vanguardistas como este los que nos acercan a lo que sería después, poco después realmente, el free jazz ya en pleno. Aquí se marcan las direcciones. Aquí los músicos están tratando de ir más allá. Y el resultado a mí me parece maravilloso. No sé si ustedes conocen este disco de Gratian Monker III, si conocen otros discos suyos. Dejen comentarios si es así por la parte de abajo de este vídeo. Díganme qué les parece este trombonista, qué otros discos suyos conocen, qué otros discos suyos recomendarían. Yo desde luego lo que he escuchado de Some Other Stuff, el segundo disco que grabó para Blue Note, al año siguiente a este, me parece realmente recomendable también. Pero díganme qué les parece a ustedes este músico y entraremos en una conversación sobre él. Y si no lo conocen y pueden encontrar este disco, que funcione este vídeo como siempre como una invitación, intentando animarles a que se acerquen a la música de Gratian Monker III, un trombonista hoy poco conocido, que tampoco grabó mucho, pero que lo que grabó me parece muy, muy apreciable. Me despido ya, soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. He grabado este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes en el salón de mi casa, aquí en Jackson, Tennessee, a mediados del mes de marzo del año 2025. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muy pronto, dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Les animo a que sigan escuchando buen jazz, porque, ya lo decía Billy Strayhorn, lo decía también Duke Ellington, como no, don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por su interés en estos vídeos, gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo, en este caso sobre algo relacionado con Gratian Monker III, y me despido ya hasta la próxima ocasión.